Comencemos por cosas muy generales. A mí me gusta siempre comenzar las clases como en este plan de, bueno, ¿qué tal les parecieron los textos? ¿Qué tal fue la experiencia de la lectura? Y luego empezamos a meternos en el asunto de lleno. Hay algunos que ya han leído a Proust por el pregrado, ¿no? Y a Beckett también por el pregrado, ¿cierto? A ver. ¿Los disfrutaron? ¿No los disfrutaron? Esta vaina es muy harta, señor, ha hecho mucha carreta, no se entiende. La de Beckett fue una cosa tortuosa. ¿La de Beckett fue tortuosa? ¿Por qué? Sí, esa perspectiva que tiene del amor es completamente desencantada y rompe terriblemente con lo que venimos leyendo inmediatamente anterior, Tolstoy y Isaacs. Eso quería que pensara. ¿Ve? Rompe con todo. ¿Qué fue lo que leyeron de Tolstoy? La sonata Kreutzer. La sonata Kreutzer, sí. Una visión del amor completamente cristianizada, convencida, ¿no? Y encontrarse con esto que es como, bueno, sí, hay un primer amor, algo así como, ahí estuvo. Bueno, ya como... Pero además también en un contexto como tan deprimente, digamos, a mí me impactó. Yo hacía mucho tiempo había leído ese texto de Beckett y volver a releerlo, dije, yo definitivamente o estoy viviendo cada vez más en el siglo XV o esta sensibilidad moderna me costó un trabajo enorme. Sí. Esa sensación de fractura, de fragmentariedad, de angustia que se vive todo el tiempo en el texto fue tremendamente impactante para mí porque es lo mismo que se transmite a la vivencia amorosa. Entonces sí creo que implica un quiebre muy fuerte con todo lo que hemos venido revisando, porque todo lo que hemos leído, digamos, son textos que evidentemente idealizan el amor romántico o hablan de la imposibilidad del amor pasión, digamos, ¿no? O cómo el amor pasión termina siendo pues una desgracia. Sí, pero esto es como dos seres humanos como de carne y hueso, de verdad, es decir, no la idea romántica del enamoramiento, sino dos seres humanos de carne y hueso que ni siquiera se acaban de encontrar porque lo que prima ahí es en realidad el desencuentro, o sea, es que no hay... No hay posibilidad de diálogo de ningún tipo, sí. A mí me parece eso muy interesante porque sí tengo la impresión de que lo que ustedes han trabajado hasta ahora ha sido el amor como idealización, ¿no? Como la elevación del amor, ¿no? Como sentimiento puro, y aquí lo que uno tiene es otra cosa, sin que, bueno, no, pero es que comenzamos a meternos con el asunto. Bueno, no, hagámoslo un poco para ir poniendo como mojones en los cuales, para plantear el terreno y comenzar a movernos en ellos, sin que esto sea literatura naturalista. Es decir, nosotros estamos leyendo a Solá, nosotros no estamos leyendo qué sé yo, ¿no? El amor en las clases menos favorecidas, en donde hay algo de salvaje, o esos pasajes del amor qué sé yo, en Germinal, por ejemplo, ¿no? En donde lo que hay es una serie de ¿cómo se llama? Insatisfacciones en la vida que se manifiestan en una relación amorosa que es sobre todo erótica. Aquí estamos en otro plano de otra cosa, ¿cierto? Al menos en Beckett. Rebeca. Yo iba a decir, o sea, sí hay un desencuentro con todo lo que hemos visto, pero yo siento que también lo que pasa es que se hace explícito algo que era muy implícito, y es como la dimensión narcisista y muy egoísta del amor. Entonces yo pues pensando cuando él le cambia el nombre de Lulu a Ana, yo pensaba en lo que nos decía Patricia de Shakespeare, que a veces el amador no era realmente lo importante, sino que Shakespeare lo que quiere decir es que mi obra es tan grande que te va a hacer eterno. Entonces yo acá pensaba lo mismo, como el amador no es lo importante, pero ya es mucho más explícito, sino lo que realmente importa es cómo yo viví esa experiencia amorosa, y por eso tanta descripción de la sensación de incomodidad, de desencuentro, de que realmente no... Ve, pero a ver, la hipótesis de Rebeca es interesante, porque lo que está diciendo es, aquí lo que estamos presentando es un amor, o sea, una dimensión del amor que es la dimensión narcisista del amor. El cambio de nombre es un síntoma de ese narcisismo. En últimas, el narcisismo no es otra cosa que el sujeto que se contempla a sí mismo permanentemente, ¿cierto? Y se admira a sí mismo y se ama a sí mismo. Sí, pero comenzamos a meternos con el relato sin que... Bueno, no, pero hagámoslo. Pero ustedes sí consideran que se trata de eso, de puro narcisismo, y el cambio de nombre es síntoma de narcisismo. Yo me quedé con la duda si se trataba realmente de un relato del primer amor, porque es una experiencia prácticamente intrascendente. Todo lo que hemos venido leyendo propone que el primer amor es una cosa como
que marca la experiencia, define la experiencia del sujeto que pierde la inocencia para ser un adulto, ¿no? El caso de Efraín Marín, por ejemplo. Aquí es una cosa como que sucede, como sucede cualquier cosa, sí, papá se muere, hay un primer amor, tal, pero no es trascendental de ninguna manera para él, no le crea ninguna forma de perspectiva del mundo, todo sigue igual, es una cosa que sucede ahí sin más. Y él explícitamente dice como, bueno, le digo amor porque no sé cómo decirle a esto. Y abre una dimensión grande, un espacio enorme entre la experiencia que vivió y lo que la denomina. La palabra me parece llegar a ese sentido ahí, pues no sé. Pero entonces también está creando un efecto con respecto a toda la tradición amorosa que ustedes han leído hasta ahora, y es que en últimas el contenido de la palabra no es tan claro como lo podríamos suponer de entrada, ¿cierto? O sea, que el contenido de la palabra amor es algo que resulta en todo caso dudable, ¿no? ¿Cierto? Y cuya naturaleza es algo que está siempre en duda, y en este caso ve que lo significa de una manera, pues así de, ¿cómo lo decimos? Violento y así de cruel, ¿no? Sí. A mí me pareció, pues, sí, creo que tiene partes de terror, de ese clima como de zozobra, de desesperación que él tiene, pero por encima de todo me pareció una caricatura, como en ese estilo de humor que suele usar Beckett. Es muy crudo, pero no deja de ser una operación de caricaturización de qué pasa cuando una persona se enamora o como que es obligada a meterse en las redes del amor. Porque creo que es lo que le pasa a este personaje. Estaba ahí sentado y le llegó el amor, le cayó y le cambió todo. Pero, Leonardo, para ponerlo a pelear con María Rosario, porque María Rosario en todo caso se siente, digamos, o sea, algo como de choque, y con una caricatura uno siente ese choque. Como que la imagen de caricatura siempre le sirve a uno como una especie de protector frente a la lectura. Uno dice, esto es caricatura, de alguna manera yo estoy distante frente a esto, pero parece que la sensación de incomodidad que puede crear el texto tiene algo que se sale de la idea de caricatura, ¿o no? No sé, yo diría que no. Me parece que, pues, como yo lo leí, creo que precisamente la máscara de caricatura que yo le vi me permitió entrar más como a esos intríngulis que quiere señalar sobre el amor, como de alguna forma una experiencia muy ficticia. Él tenía ya como visto, preparado su epitafio, que eran como cosas reales que pasaban, cosas reales que le pasaban, que era tener hambre, tener frío, buscar comodidad y morirse. Y le llegó esta cosa cuyo nombre no sabía cómo vivirla. Al final supo que era su primer amor, pero pues, como que le distorsionó toda su proyecto de vida-muerte. Y en ese sentido, por todas las relaciones que arman, las relaciones que arman y no arman con ella, creo que se ve precisamente mostrado como una caricatura con todas los pelos y señales, que son como esos errores que suscita una relación como esa. ¿Los demás lo vieron como una caricatura, el relato? Es que yo no sé, hay algo que me impide. Es decir, yo entiendo el argumento suyo. Yo no sé si la palabra no sea entonces caricatura, sino de pronto como ironía, como, no sé, algo irónico, patetismo, no sé, porque finalmente yo sí estoy en cierta manera de acuerdo con Leonardo en que hay algunos aspectos que a ti no te permiten ir de como lo más decadente, pobrecito este señor, no, porque el solo hecho de, no sé, yo escribía su nombre en el estiércol de la vaca. Eso no es para nada lo que decía el compañero. Y luego me chupaba el dedo, que era lo más. Entonces es bastante como irónico, es como su forma de dentro de su romanticismo. patetismo hay algo también irónico, es un ahí como, no como caricatura, pero sí hay como... Hay una especie de ironía, hay una forma particular de romanticismo. ¿Los demás encontraron caricatura en el relato? No, yo siento es que hay un gran distanciamiento como con lo emotivo afectivo, ¿sí? Siento que precisamente el tono del texto no permite que lo veamos necesariamente como una experiencia que lo toca emotivo-afectivamente, que yo creo que eso es a propósito, como que a propósito se borran las marcas de lo emotivo y afectivo y se dejan cosas más concretas. Por ejemplo, él estaba mamado de no poder dejar de pensar en ella y de escribir su nombre en el estiércol de la vaca, así que me voy a verla a ver si se me pasa la coronada, porque es más eso. O sea, o eso es lo que yo percibo ahí, y no diría que es una caricatura,
porque precisamente no se nos muestra como algo ridículo. O no lo siento de esa forma. Siento que hay un intento de mostrar que esa experiencia puede ser auténtica y no burlesca. Y precisamente por eso es tan perturbador, es como ¿cómo demonios alguien puede estar percibiendo el amor así? O ¿cómo le puedo decir yo a esto que está percibiendo? No me atrevo a decir que es amor, porque todo lo que yo he aprendido que es el amor no se ve aquí, porque el concepto de amor siempre lo hemos asociado con la dimensión emotivo-afectiva y aquí se borra, no está. Y no está deliberadamente también como para mostrar hasta qué punto se ha borrado también de la vida, de alguna forma. No estamos en esta idea de Tolstoy de, está bien, dejemos la carne y las necesidades, que aquí sí aparecen porque las necesidades están, aunque la necesidad, digamos, de sexo no está, porque es como, hay que picarlo con un palito, ¿estás vivo o no? Pero están otras necesidades, entonces creo que es eso, que es esa total desaparición de la parte emotivo-afectiva de lo que nosotros hemos aprendido que es el amor, lo que nos ayuda a distanciarnos de eso, pero precisamente porque para mí no aparece de una forma burlesca, es que perturba tanto y a uno le cuesta seguir en el texto. O yo me agarré con ese texto, era como, uy, no, o sea, voy a seguir y lo voy a terminar, pero sincera y realmente no tengo ganas de dejarlo botado porque me está desesperando. Y me desespera también porque me enfrenta con una parte con algo que se ve distante y que puede que no lo sea tanto. Bueno, un momentito porque creo que nos toca como hacer una pausa para resumir, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ustedes han resaltado? Rebeca resaltó algo que a mí me parece que en todo caso es interesante no olvidar, ¿no? Y es que en todo caso hay cierta dimensión narcisista en este amor, o sea, en últimas el amor de este personaje, de este narrador, tiene algo de amor propio, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con su propia supervivencia. Por otro lado, se ha resaltado la idea de que hay algún tipo de caricatura en el sentido de que de deformación por un lado, ¿cierto? De deformación de cierto sentimiento que implica una especie de forma particular de asumir el romanticismo de este personaje, ¿sí o no? ¿Qué más hemos dicho por aquí? Ah, bueno, esto también lo hemos dicho, que el amor en este relato es más bien una especie como, o sea, que de alguna manera lo que hace el relato es preguntarnos sobre el contenido positivo de la idea de amor y nos hace pensar que seguramente ese contenido positivo no existe, ¿no? Es decir, que rompe todos los esquemas tradicionales que podríamos tener sobre la idea del amor. Pero acaba de surgir otro asunto, y es la idea de que parece ser un amor desprovisto de algún contenido sentimental y afectivo, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros ponemos la página 17, a ver ustedes qué opinan. Me da miedo desde que nos quedemos con Beckett, porque yo pensaba realmente comenzar con Proust y luego conectarlo con Beckett, pero bueno, vamos al revés a ver cómo nos va. Si uno lee la página 17, que es ese pedazo en el que él habla de la descripción de ese sentimiento tan raro que tiene el narrador, ¿cómo asume uno esto en términos emotivos y afectivos? Más o menos en la línea que por ahí, un poquito arriba de la mitad, donde dice: fue en este establo lleno de boñigas secas y huecas que se hundían con un suspiro cuando las tocaba con el dedo, ¿sí? Donde por primera vez en mi vida, y diría gustosamente por última, si tuviese bastante morfina al alcance de mi mano, ese es otro elemento que es fundamental en este personaje, ¿no? Y en general en los personajes de Beckett, casi que el sentimiento, como diría Steiner en el texto sobre la muerte de la tragedia, el sentimiento de que es mejor estar muerto que vivo, ¿no? De que el sujeto desea en últimas, ¿no?, estar muerto. Gustosamente por última, si tuviese bastante morfina al alcance de mi mano, tuve que defenderme contra un sentimiento que se atribuía poco a poco en mi espíritu helado el horroroso nombre de amor. Yo quisiera que antes de continuar, que dejáramos aquí para más adelante esa idea del nombre de amor y de la importancia del nombre, porque en Proust hay algo ahí con el nombre y con la palabra que nos puede ayudar
a ver las cosas por puro contraste entre Worker y Proust. Lo que hace encantador a nuestro país, aparte por supuesto del hecho de que esté medio despoblado, a pesar de la imposibilidad de procurarse el más mínimo preservativo, es que todo está abandonado, menos las viejas deposiciones de la historia. Estas son recogidas encarnizadamente, son conservadas y paseadas en procesión. En cualquier lugar donde el tiempo haya producido una hermosa palomita repugnante, ustedes encontrarán a nuestros patriotas en cuclillas resoplando, el rostro encendido. Es el paraíso de los desalojados. Esta es finalmente la explicación de mi felicidad. ¿Qué hace uno con ese párrafo? ¿Qué puede decir uno frente a esto? Está contextualizando la realidad degradante que está el personaje, ¿no? La realidad degradante, ¿pero por qué? Degrada, pero es muy curioso, ¿no? Habla del horroroso nombre del amor y luego empieza a hablar de lo que hace encantador a este país en últimas, ¿no? Aparte del hecho de que esté despoblado, ¿no? Aparte del hecho de que tenga gente, de que tenga tan poca gente, aún a pesar de la poca cantidad de preservativos disponibles, el hecho de que esté lleno de boñiga, ¿no? Eso lo hace encantador. ¿Cómo se puede relacionar eso? Incluso más adelante él se lo pregunta, ¿no? Es el paraíso de los desalojados. Esta es finalmente la explicación de mi felicidad. Todo invita a la prosternación. No veo relación alguna entre estas observaciones, pero que hay una, e incluso varias, es algo que no puede dudarse a mi entender. ¿Pero cuáles? Y dice el narrador, sí, la amaba, es el nombre que daba, que doy todavía por desgracia a lo que hacía en aquella época. No tenía ninguna preparación para ello, no habiendo amado nunca anteriormente, pero había oído hablar de la cosa, naturalmente en casa, en la escuela, en el burdel, en la iglesia, y había leído novelas, en prosa y en verso, bajo la dirección de mi tutor, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en las que se trataba ampliamente del tema. O sea, ¿que dónde viene la educación sentimental de este personaje? De la literatura. De la literatura, ¿no? De la literatura. Bueno, de la literatura de cierta... Viene de lo que la gente dice, o sea, de la literatura y de lo que la gente dice, ¿no? Lo que se dice en la casa, en la escuela, en el burdel, en la iglesia, ¿cierto? Por lo tanto estaba preparado y por lo menos a darle un nombre a lo que hacía, cuando me veía a mí mismo repentinamente escribiendo el nombre de Lulú sobre una vieja boñiga de becerra, o cuando tumbado en el barro a la luz de la luna intentaba arrancar las ortigas sin romperles el tallo. ¿Usted qué dice? ¿Aquí no hay nada afectivo, sentimental? No, bueno, digamos que no se hace énfasis en que lo sea, ¿sí? O sea, a lo que me refiero no es que no exista en el personaje, sino que el texto está dedicado a mostrarnos que no está, que no se quiere mostrar de esa forma, porque yo tampoco podría decir que ese tipo no tuvo la experiencia del amor cuando uno llega al final. El problema es que es muy difícil como relacionar una experiencia del amor como esa que se nos muestra ahí con otras de las novelas, la literatura y de lo que culturalmente hemos construido como el amor. Oye, pero qué interesante. Entonces una de las cosas que ocurre con este personaje es que se siente sobrecogido por algún tipo de sentimiento y él lo que puede hacer es echar mano de lo que le han dicho, de lo que ha leído y darle esa palabra a eso que está sintiendo, pero sin ser capaz de... Sí, o sea, él mismo tampoco está seguro de llamar eso así, porque dice, bueno, así es como le digo, no dice, estoy sintiendo el amor, dice, eso es lo más cercano a una palabra que describa por lo que estoy pasando. Como, y dice más lo que estoy haciendo que lo que estoy sintiendo, si mal no recuerdo y no acabo de oír. Digamos que no se está haciendo énfasis en ese lado, como se hacía en otros. No nos están hablando, por ejemplo, pensemos en Tolstoy, que fue justo lo que leímos antes, de amor espiritual o de un sentimiento de hermanación con nada ni con nadie. De hecho hay un soltarse del mundo también en ese gesto de si tuviera suficiente morfina hasta aquí contaba el cuento. Sí hay esta idea, por ejemplo, del sobrecogimiento, pero ese nombre de amor es un sustituto un poco bastardo de una palabra que no conoce y es algo que no describe perfectamente la experiencia por la que está pasando. A eso me refiero con que
no aparece reflejado o no aparece representado en el cuento como algo emotivo afectivo en el sentido en el que lo hemos visto de aquí hacia atrás en todos. Pero venga, bueno, sí, yo entiendo la hipótesis, pero mejor dicho, es que se me ocurre hacer una palabra para hacer una palabra puro mal, simplemente para llevarle la contraria a todo el mundo, ¿no? que sería, bueno, ¿por qué llamar amor a esto? O sea, ¿por qué él decide llamarlo amor y no otra cosa? ¿No? Yo creo que precisamente por su inexperiencia y porque pues es una palabra que está en el aire y se supone que se asocia a cierto tipo de experiencia y cierto tipo de sensaciones. Y digamos que yo veo dos cosas muy claras en el personaje. Sabe lo que siente, pero no cree que eso que sienta merezca o se acople con la palabra amor según lo que él ha oído, ¿sí? Pero si hay una cosa en la cual está muy segura, y eso está antes cuando él dice, como la página antes, ya no se es uno mismo en tales condiciones y es desgraciado no ser uno mismo, todavía más desgraciado que serlo a pesar de lo que se dice. Porque mientras uno se puede hacer algo para hacerlo menos, pero cuando ya no se es cualquier cosa y ya no hay nada, ya no hay modo de atenuarse. Eso que llaman el amor es el exilio, con una postal del país de vez en cuando. Y aquí mi sentimiento que está. Vale, a ver, dígame. Entonces, creo que él sabe lo que está sintiendo, sabe las sensaciones, ha examinado las sensaciones que le provocan ese estado en el que está por haber entrado en contacto con uno. Además sabe que es una cosa como que es súper extraña a su voluntad, está desconociéndose por completo según lo que era su historia personal, ya no soy nadie, ¿sí? Y eso pues ese estado actual mío de incertidumbre la provoca esa cosa que llaman amor. Creo que esa es una de las pocas cosas que él tiene seguras, pues ciertas. Sobre lo otro, porque como es un terreno nuevo para él, lo único que puede hacer es como barajar hipótesis. ¿Sí? Sí, pero venga, y entonces, y si nos preguntamos, ¿pero este sentimiento no tiene algo en común con lo que se ha dicho sobre el sentimiento amoroso en lo que ustedes han visto en el curso, en todo caso? Sí, digamos que responde a las condiciones que le está planteando en el párrafo que usted acaba de leer. Cuando habla de la felicidad, está lejos también de ser una felicidad que podemos decir como idealizada. Entonces, en ese contexto, ese es el sentimiento que él puede definir como amor, como una cosa posible en ese mundo degradado que está pintándonos ahí, más o menos. Es decir, es el amor posible para él de alguna forma, si se le puede dar ese nombre, ¿no? Pero, sin embargo, en ese contexto dista bastante de todo lo que hemos visto, en tanto que no hay tal como una idealización, es como algo que sucede ahí. Pero miren que sí hay, por ejemplo, elementos de la tradición romántica, ¿no? Cuando, en el caso que Leonardo acaba de leer, esto que llaman el amor es el exilio. Y realmente eso hace parte de las imágenes ya que se han construido sobre la idea de amor, ¿cierto? Y la idea, por ejemplo, de que bueno, estaba aquí escribiendo el nombre de Lulú sobre una vieja boñiga de becerra, ¿no? Son como imágenes en negativo. Y en ese momento, ahí es cuando yo digo que hay un cierto espíritu de caricaturesco respecto a los gestos del amor, respecto, pues, una persona enamorada, cuando es presa del amor, en la versión romántica del amor, está contenta porque no sabe lo que le pasa, pero en el fondo sabe qué es lo que le está pasando, ¿sí? Y le encanta dejarse llevar por esa fuerza ciega que él tiene confianza que lo va a llevar al mundo de la felicidad, ¿sí? Él, que es presa de la misma emoción, no sé, yo siento que él tiene algún problema cognitivo o algo así que le permite tener cierta claridad sobre el mundo, paradójicamente, como que le permite ver esas cosas en negativo. O sea, creo que es lo que nos está mostrando Becker, ¿sí? No es que él no sienta la pasión, pero él no se deja llevar. Tal vez quizás se trata de otra cosa, quizás se trata, en el pasaje que usted acaba de leer, que es un personaje que en últimas no quiere amar porque amar es el exilio, o sea, amar es salir de sí. Es el enajenamiento. Es el enajenamiento, y eso por supuesto es un elemento tradicional de la noción de amor, ¿no? Eso viene de la Edad Media. La idea, bueno, supongo que viene de los griegos, yo supongo que... Pero es algo muy remarcado desde la Edad Media. Ajá, sí, claro. Y aquí se trata de un sujeto que no quiere salir de sí, ¿no? Sí, yo sí encuentro mucha relación en ese hecho porque de todas formas pues habíamos visto en otras clases, por ejemplo, leyendo textos de Catulo o poemas de Virgilio, incluso también de Safo, veíamos que muchas veces el enamorado sentía el amor como un desajuste, algo que lo desajusta.
de alguna manera lo afecta, y veíamos, por ejemplo, que había unos rasgos particulares de un enamorado. Entonces algunos, por ejemplo, decían en estos poemas: el enamorado, cuando ya se ve envuelto en este sentimiento, entonces actúa como un enfermo, se le ponen las mejillas de tal manera, por ejemplo, toma sensaciones y empieza a experimentar un montón de cambios tanto físicos como en su psiquis. Entonces obviamente creo que pues bueno, ya en este caso de pronto es un poco lo escatológico y todo eso, pues lógicamente que no lo habíamos visto antes, pero sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que es un hombre moderno, pero sigue siendo lo mismo. El amor está afectando, está desajustando y digamos que lo está sacando a uno, o está sacando al sujeto pues de su persona, afectándolo, pero pues igualmente eso guarda relación con toda la tradición literaria. Claro, ¿no? Eso es bueno tenerlo presente. Por ejemplo, a mí tratando de hacer un diálogo, voy a empezar a enlazar con Proust, ¿no? Tratando de hacer un diálogo con el pasaje de En busca del tiempo perdido de Sodoma y Gomorra que ustedes leyeron, el acto de escribir el nombre, ¿no? En este caso, bueno, lo está haciendo sobre una vieja boñiga de becerra, ¿cierto? Pero es algo a lo cual hace referencia a Marcel en cierto momento cuando escribe el nombre de Gilberta para mandarle una carta. Gilberta ha sido su enamorada de juventud, ha sido una enamorada de juventud del narrador, ¿cierto? Y es un amor que ya no existe, y él recuerda cómo, ¿no? El problema que tiene en ese momento, o no el problema, sino la situación que se le revela en ese momento, es que escriben el sobre, el nombre de Gilberta, cuando años antes ese nombre lo había escrito en hojas de papel una y otra vez, ¿no? Tratando de poseer al objeto que está detrás de ese nombre, y en ese momento se ha distanciado de él. Ese es también un elemento clave de la idea del amor, ¿no? Que es la idea de ser poseído, y la idea de portarse medio loco, ¿no? O sea, portarse como medio loco. Arrancar las ortigas. Voy a continuar leyendo para que digamos, nos detengamos en este pasaje sobre esa especie de reflexión que tiene el narrador sobre cuál es su amor. Eran ortigas gigantes, algunas medían 1 metro de altura, las arrancaba, aquello me consolaba, y eso que no está en mi naturaleza, arrancar las malas hierbas. Al contrario, les echaría estiércol por tonelada si tuviera. Las flores es otra cosa. Es una maravilla. Las flores es otra cosa. El amor le vuelve a uno malo, es un hecho comprobado. En otras condiciones yo estaría abonando las ortigas, no las flores, ¿no? Con las flores tiene otra relación, pero el amor lo vuelve uno malo, ¿no? Me pone a arrancar ortigas en contra de mi propia naturaleza. ¿Pero de qué amor se trata exactamente? ¿De un amor pasional? No lo creo. Porque el amor pasional es el de los sátiros, ¿no? Otra vez a la tradición, ¿no? Otra vez tradición. O lo confundo con otra variedad. Hay tantas, ¿verdad? ¿A cuál más bella, verdad? El amor platónico, que aquí otro del que me acuerdo repentinamente, es desinteresado. ¿Es posible que la amara platónicamente? Me cuesta creerlo. ¿Acaso habría trazado su nombre sobre viejas mierdas de vacas si lo hubiese amado con un amor puro y desinteresado? Él también es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y encima con el dedo, que luego me chupaba, veamos. Pensaba en Lulú. Y si con esto no está todo dicho, he dicho ya bastante a mi entender. Además ya estoy harto con este nombre de Lulú, y le voy a dar otro, esta vez de una sola sílaba. Ann, por ejemplo. No es de una sílaba, pero me da igual. De manera que pensaba en Ann, y continúa entonces el asunto. El amor entonces no es pasional, no es platónico. ¿Qué es, no? ¿Qué es? Y también hay manifestaciones como de, bueno, ¿qué efectos tiene el amor sobre el sujeto? El hecho de que pensar en Ann, dice más adelante, entonces pensaba en Ann mucho, 20 minutos, 25 minutos y hasta media hora al día. Llego a esas cifras sumando otras cifras más pequeñas, ¿no? O sea, simplemente suma los momentos del día en los cuales piensan en Ann, y dicen unos 25 minutos, media hora, eso es un montón, ¿no? ¿Cierto? Y esa es otra reflexión sobre la idea del amor. Pero venga, no sigamos con el resto del rato, devolvámonos a Proust, ¿no? ¿Ustedes encuentran relaciones entre este tipo de cosas y lo que está haciendo Proust? Bueno, yo creo que sí puede establecer
tres relaciones en el sentido de que, como lo que está haciendo Proust es contándonos el evento y seguidamente da como un análisis interno de sus hechos, de su posición respecto a lo que estaba pasando, y la reflexión viene a posteriori, pues. Sí, es como que él conjunta los dos tiempos de la reflexión y la vivencia. Entonces creo que, aunque lo podemos ver completamente prendado y dependiendo de Albertín, hay un fragmento que dice: nos desearíamos del amor romántico, sí, como que la reflexión de después, nos desearíamos perfectamente el amor romántico si pudiéramos ponernos en ese instante del enamoramiento en un futuro en donde ya no estamos enamorados. En el que ya no ¿sí? estamos enamorados. Entonces como que yo veo el punto de contacto entre Beckett y Proust en ese sentido, en que hay una deconstrucción del amor, creo que la palabra cabe, una deconstrucción, una suerte de deconstrucción de lo que pasa con el amor. Sí. Yo no sé, ¿ustedes han leído a Proust antes? ¿No? ¿A Beckett lo han leído antes? Sí. ¿Y ustedes la sección silenciosa del salón? ¿No? Es la primera vez que se enfrentan a... No, entonces vengan, yo creo que entonces es como útil hacer una especie de resumen de lo que está pasando en la novela. No es una novela fácil de leer, ustedes lo notan, ¿no? La longitud de la frase, los periodos hacen que la novela sea difícil. Pero Sodoma y Gomorra es el cuarto capítulo, el cuarto tomo de En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido es una novela de 7 tomos. El protagonista es este personaje, este narrador, cuyo nombre se dice una sola vez en la novela, ¿no? Marcel. Le dicen Marcel. Ha habido un montón de discusiones sobre si es Marcel o no es Marcel. Bueno, en fin, pero no importa, llamémoslo Marcel y no nos pongamos a pelear sobre ese asunto en este momento. Sodoma y Gomorra es un tomo dedicado justamente a los vicios de Sodoma y Gomorra, ¿no? En este caso, uno encarnado en la imagen de Charlus, del varón de Charlus, que es el objeto del primer capítulo, que es la primera parte de Sodoma y Gomorra. Yo estuve pensando en si leer el primer capítulo o leer este capítulo que les propuse, o leer ambos, pero al final decidí escoger el segundo simplemente porque el primero me podía dejar algo incompleto, ¿no? El primer capítulo habla de Charlus. Charlus es un varón, amigo de la familia de Marcel, y en cierto momento, en un tomo anterior, Charlus en una playa le hace algún tipo de insinuación. Charlus es un hombre que se precia de viril, incluso habla mal de la homosexualidad, pero en algún momento está con el joven Marcel, ¿no? El jovencito, y le hace algún tipo de insinuación. Marcel no entiende, reacciona como mirando, bueno, ¿qué es lo que él le está queriendo decir? Y Charlus se choca inmediatamente y se distancia de él. Eso le queda sonando en la cabeza a Marcel. Continúa la novela, continúan otras 1000 páginas, y de pronto llegamos a este momento en el cual lo que él hace es encontrar a Charlus teniendo relaciones en un encuentro con Jupian, que es otro hombre pues, de clase inferior a él, quien además le proporciona jovencitos a Charlus, ¿no? Entonces Charlus tiene una pasión por los jovencitos y hay una escena en la cual pues, tienen relaciones sexuales y empiezan a hablar, ¿no? De los jovencitos, y Jupian le dice: yo le puedo conseguir un jovencito no sé dónde, y bueno, ahí viene toda la conversación, y Marcel la escucha, ¿no? Y eso inmediatamente dice Marcel en el relato, cambia toda su imagen sobre Charlus, ¿no? Y ocurre en él algo, bueno, esto es característico de Proust todo el tiempo, ¿no? Cuando él ve eso y cuando él escucha ese diálogo, inmediatamente todos los gestos que había sentido, todo lo que había visto en Charlus cambia, ¿no? O sea, todo esto que él antes veía y que no entendía muy bien de qué se trata, se ve en una nueva luz y es como iluminado con la nueva naturaleza de Charlus. Bueno, lo que nosotros leímos, bueno, ese es uno de los elementos, ¿no? Sodoma. Y Gomorra pues está encarnada en el lesbianismo, del cual habla un poco más adelante, y no nos vamos a meter con eso. El capítulo que yo escogí es un capítulo que sigue justo después de que Marcel ha visto a Charlus y lo ha visto tener esta conversación y tener estas relaciones. En la noche hay una fiesta y Marcel va a esa fiesta, ¿cierto? Ese capítulo que ustedes leyeron casi que consta de 3 momentos. El primer momento es la fiesta,
en la cual hay muchas discusiones sobre la vida de sociedad y no sé qué, pero están ahí en el fondo presentes siempre dos personajes importantes, Charlus por un lado y Swann por el otro, ¿no? Charles Swann. Charles Swann es un amigo de infancia, ¿no? De la familia de Marcel. Swann es un judío que comercia con arte, muy adinerado, que tiene contacto con la alta sociedad, pero también tiene contacto con la clase media acomodada, ¿no? Ya tiene un matrimonio con una mujer que se llama Odette y que es una mujer de no muy buena condición aparentemente, ¿no? Y eso pues también ha distanciado a Swann de sus contemporáneos. De manera que están los dos elementos. Swann, el judío, además dreyfusista, para que hay que tener en cuenta pues el caso Dreyfus, que en el momento en el que se está narrando, bueno, ya se ha revelado que había pruebas que eran falsas en el caso del juicio de Dreyfus. ¿Saben en qué consiste el caso de Dreyfus? O toca también explicarlo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ni idea? El caso de Dreyfus fue un caso fundamental a finales del siglo XIX en Francia, porque desató y dejó ver todo el antisemitismo de la sociedad francesa por ese caso. Básicamente se trata de un oficial francés que es acusado de alta traición y al cual se inventan una serie de pruebas. Inmediatamente pues empiezan a surgir una serie de prejuicios porque este oficial francés es un oficial judío y empieza a surgir la idea de que pues, es un desagradecido, ¿no? Está traicionando a la patria que decidió adoptarlo, pues un francés de toda la vida, aunque sea judío, ¿no? pero es considerado un hijo adoptivo de la patria francesa y al final es ejecutado, ¿no? Esto es tema de las discusiones en los salones. Swann es judío, dreyfusista además, ¿no? Y representa un polo en este encuentro. Ahorita esto lo relacionamos con el amor, no me preocupen que allá vamos a llegar, no crean que no. Por el otro lado está Charlus, el homosexual dentro del closet todavía, ¿no? Él está encerrado en el closet, pero es un homosexual y el narrador ya conoce su identidad. Y todo esto, estas dos figuras están ahí presentes a lo largo de la fiesta. Estas dos figuras son fundamentales. Y son fundamentales porque en el capítulo anterior Proust ha comparado a los homosexuales con los judíos, ¿no? Con expulsados de la sociedad. Y esto entonces se entabla, ¿no? Produce un diálogo que resulta bien interesante. Eso por un lado. Pero por el otro lado también está una presencia, están dos presencias, tres diría yo que vale la pena pensar, ¿no? Los dos amores de Marcel. Por un lado Gilberta, la hija de Swann, que ha sido la primera enamorada del jovencito Marcel, y por el otro lado Albertine, que es la amante actual ya de Marcel. Y en tercer lugar, si ustedes lo recuerdan, claro, es muy difícil notarlo cuando uno lee el asunto por primera vez, pero cuando Marcel entra a la fiesta, ¿recuerdan que es la primera persona que se le acerca? No. Bueno, yo no sé si es la primera persona, ahorita yo lo estoy diciendo y ya la memoria me está fallando, me está traicionando. Pero no, si es una de las primeras personas que se acerca, porque él está solo en la fiesta, todavía no ha podido hacer contacto con nadie y se acerca un médico. Es el médico que ha diagnosticado la enfermedad de la abuela, ¿no? Y entonces Marcel va a hacer lo posible por alejarse de él y continúan en la fiesta, el médico desaparece. Pero lo interesante es que al entrar a la fiesta, digamos que la primera imagen que surge es la de la abuela. Aquí estamos construyendo toda una constelación de cosas, ¿no? La vida social, el homosexual, el judío, el caso Dreyfus, los dos amores de Marcel y la abuela, ¿cierto? La primera parte, todo esto se ambienta en estos diálogos de salón que son difíciles de seguir, ¿no? Y en todo el ambiente de la fiesta. Luego viene una segunda parte, una especie de interludio, que es la salida de la fiesta, ¿cierto? Y el encuentro con Albertine. Todo el tiempo durante la fiesta él está pensando, bueno, Gilberta está presente porque está Swann y Swann le ha hablado de su hija, ¿no? Y le ha dicho, usted tiene que volver a la casa, ¿no? Mi hija, no, pues le gustaría verlo. Y ya ha pasado otra cosa que va a ser fundamental para la tercera parte, y es que Saint-Loup, un amigo de Marcel, se ha acercado a él y le ha contado, ¿no? De dos chicas, una doncellita deliciosa, ¿no? Muy atrayente, a la cual él le podría caer y que podría ser alguien muy interesante,
¿cierto? Bien, después de la primera parte viene el encuentro con Albertine, que es más bien una especie de desencuentro, ¿cierto? Con la amada de Marcel, con la amante de Marcel en ese momento, y luego viene la tercera parte que se titula Las intermitencias del corazón, que es el viaje que poco tiempo después Marcel hace a Combray, que es su pueblo de infancia donde vivía su abuela, y toda la revelación del hecho de que la abuela ha muerto, ¿cierto? Esas son las tres partes que constituyen ¿cómo se dice? Ese capítulo, ¿cierto? Bien, sobre lo que yo quisiera que reflexionáramos, y ahorita vamos a llegar a Beckett después de hacerlo, sobre lo que yo quisiera que reflexionáramos es sobre cómo todos esos elementos de alguna manera están presentes en todo el despliegue de la relación amorosa. Dense cuenta que en términos reales, a lo largo de ese capítulo, el asunto del amor se trata muy poco. Es decir, el encuentro con Albertine, quizás el recuerdo de Gilberta, ¿cierto? Pero la idea del amor aquí es algo, ¿no? Digamos, no es el asunto central del capítulo, pero sin embargo, ese asunto central no se puede dejar de comprender si uno no tiene en cuenta todo este mapa de cuestiones ligadas a la sociedad, el antisemitismo, etc. Me gustaría un poco como que tratáramos de ver si ustedes pudieron captar eso o no. Y si podemos como tratar de sacar algún tipo de hipótesis al respecto de lo que está haciendo, Marcelo en este capítulo. O estamos hilando muy fino o nos estamos yendo por caminos que no nos van a conducir muy lejos. A ver si encuentro algún pasaje para que hay pues no sé, voy a empezar diciendo que hay una frase que me gustó mucho de ese texto y creo que pues yo lo asocio mucho en mi reseña, es aquella terrible necesidad de un ser. Creo que si pensamos en las personas que están como abejas ahí alrededor de la princesa de Germán esa noche, todas luchando por pertenecer a ese salón, ellas también están como en esa terrible necesidad de un ser, están buscando como mejorar sus relaciones sociales. Se teme muchísimo que el príncipe haya discutido de manera terrible con Swan y que ahora esté exiliado de ese círculo. Como que sí, como que siempre se quiere ser reconocido y ocupar un sitio en ese lugar. Si pasamos a lo pues ya al amor, en lo que tiene que ver con Albertine, pues esa frase está tomada de ese fragmento del capítulo, y pues la necesidad terrible que tiene es él hacia Albertine y no soporta que le haya fallado esa noche donde tenían que verse. Y al final él descubre, cuando está en Baalbek, cuando se agacha a quitarse el zapato, descubre que su abuela hizo un gesto análogo, el mismo gesto pues, y descubre que esa terrible necesidad del ser vuelve a aparecerse, pero de una forma absolutamente más contundente cuando se da cuenta de que su abuela está muerta, porque solo hasta ese instante como que adquiere ese evento todo su peso. No sé si eso sea como, puede haber una comunidad vertebral de que todos en ese capítulo están, y pues obviamente Charlus y el otro señor Bagoubert están también sedientos de ser reconocidos por otros seres. Como que todas sus operaciones están ligadas a suplir esa necesidad. Pero entonces, en ese sentido, también las relaciones sociales implican una especie de dimensión como de deseo. Como de deseo y de deseo erótico y de necesidad de otro, ¿no? de necesidad de otro que lo reconozca, ¿cierto? Eso en primer lugar lo podemos ver en términos generales. Dense cuenta que ocurren varias cosas, ¿no?
A ver si logro yo captar cosas interesantes. Hay una serie de metáforas que se repiten mucho y en la primera parte aparecen bastante. La que no leyeron lamentablemente, que es el pasaje de Charlus, y son imágenes vegetales, imágenes del mundo de las flores, ¿no? La flor que atrae al insecto, como la flor, hay flores por ejemplo que adquieren la imagen del insecto que quieren atraer, ¿no? y por eso lo tienen ante sí. Hay una cuestión vegetal en las relaciones eróticas y las relaciones amorosas que es interesante de considerar aquí. ¿Puedo decir algo? No, lo que sucede es que creo que yo cometí un mini error y es que yo me guié por el programa que él decía que era el primer capítulo de la primera parte, entonces yo leí por el primero. Leyó lo de Charlus. Pues Sí. buenísimo, Entonces, no importa. pues a mí, a partir de lo que usted está comentando de la relación de las flores, creo que también es importante la parte donde él habla como el carácter unisexual de algunas plantas y de algunos caracoles o de algunos animales, y de eso nos lleva a hablar un poco sobre lo hermafrodita en el ser. Entonces, y creo que es con Marcel también que dice como independiente de que él sea un hombre, su esencia es de una mujer, porque es muy femenino y su cara, y cuando se despierta parece una chica y no un chico, y por tener su esencia, más que su cuerpo, sus órganos ser femeninos, atrae a otras mujeres que son masculinas en su esencia. Entonces para él pareciera que no estuviera esa relación como de lo sexual en términos orgánicos, sino como más allá de eso. Como que no importa... Pero la explicación es orgánica, que es un poco donde yo quiero ir. O sea, es decir, no en términos orgánicos, digamos, fisiológicos, ¿no? Sino en términos de cierto emparentamiento en el sentimiento amoroso y la sexualidad y la vida natural de las plantas, ¿cierto? Y eso resulta muy interesante, porque construir la idea del sentimiento amoroso a partir de la vida sexual de las plantas, pues resulta no solo ingenioso, sino también muy sugestivo, ¿cierto? Y es que además introduce un elemento en el amor que por supuesto también es un fenómeno claro en el siglo XX, pero yo no sé, y ustedes me lo aclaran porque ustedes han visto un curso sobre esto y yo no sabemos si sea tan claro y tan evidente, por ejemplo, en el siglo XIX, y es ese vínculo entre el sentimiento espiritual y el deseo carnal, ¿cierto? O sea, la dimensión biológica, la dimensión intelectual del amor. ¿Ustedes, no sé, eso lo han considerado? ¿O? Sí, digamos que uno de las encrucijadas del sentimiento amoroso es justamente esa, ¿no? Es decir, cómo compaginar, si es que es posible compaginar. La mayoría de las veces lo que se plantea es que esa compaginación no llega a darse entre la espiritualidad del amor y la carnalidad del amor. ¿No? Sí. En la mayoría de los casos, cuando se produce ese encuentro, el resultado es la tragedia, ¿no? Por el carácter asocial del amor, básicamente, ¿no? ¿El carácter asocial del amor? ¿En qué sentido? Digamos, en la Edad Media el amor perfecto solamente puede ser asocial, en el sentido de que solamente puede vivirse a plenitud en el margen de la sociedad cortesana. Dentro de los parámetros establecidos por la sociedad cortés de la Edad Media, ese amor, esa vivencia del amor, el amor puro, ¿no? Es completamente imposible. Pero frente a eso, entonces, un poco lo que está haciendo Proust es varias cosas, ¿no? En primer lugar, comprendiendo que el sentimiento amoroso tiene esa dimensión carnal que es bien... Los otros lo comprendían también. El problema era cómo manejar esa dimensión carnal, es decir, cómo controlar la pulsión erótica, ¿no? Porque todo eso está cargado evidentemente digamos, del peso de lo que significaba la legislación religiosa, por ejemplo, con respecto al sexo, o la legislación con respecto al matrimonio, en fin. Entonces, ¿qué hacer con esa dimensión carnal que evidentemente se reconocía en el sentimiento amoroso? Es decir, y es justamente esa pulsión erótica lo que se trata de controlar. Sí.
No, estoy tratando de ver si podemos hacer algún vínculo con esto que está haciendo Proust, porque es que, sí, claro, ese es un elemento y aquí él lo está viendo en términos vegetales, ¿cierto? Esa cuestión, pero por el otro lado está toda la cuestión social, ¿cierto? De la cual está hablando María Rosario, y es si estoy entendiendo bien la idea de que en la Edad Media, obviamente, dentro de los márgenes de la sociedad cortesana, el amor puro no se puede realizar. Aquí hay algo parecido, yo no sé, eso se me está ocurriendo en este momento, por favor entiendan que estamos improvisando, ¿no? Pero no sé... Hay esto parecido en Proust, pero en el primer capítulo que fue el que apareció en el programa entre Juliet Charlus. Porque se supone que es un amor homosexual, ¿no? Y funciona también por unos códigos que solo reconocen ellos. Sí. ¿Cómo se seducen ellos dos? Entonces con una mirada se lo dicen todo y el observador está mirando como, bueno, ¿y cómo se hablan si no se están diciendo nada? Se están intercambiando miradas, hay todo un juego ahí. Y Charlotte le pregunta a por las parejas que, bueno, por parejas no, por hombres homosexuales dentro de ese contexto como de la ciudad en la que están. ¿Conoce a tal, al lechero, a no sé quién, a tal otro? Sí, no, tal vez, de pronto no sé qué. El asunto radica en que eso está completamente al margen de la sociedad establecida, eso no lo sabe nadie. De hecho, el narrador todo el tiempo dice como, bueno, pero fueron un poco indiscretos, ¿no?, al presentarse de esta forma y que yo pudiera verlo todo. Pregunta para... ¿También en la Edad Media ocurre que el amor ese amor puro se mantiene en secreto? Sí, ¿no? Es indispensable el secreto. Pero aquí es otro secreto, ¿no? Sí, porque además ahí está la carga moral sobre la índole de la relación. Ajá. Claro, sí. Pero sí, no, ya. Digamos que la Edad Media, digamos, el secreto está relacionado con varias cosas. Una, por evidentemente la necesidad de mantener la honra de la dama. Pero por otra parte, porque los tratadistas creían que si el amor se revelaba, se divulgaba, si yo le estaba diciendo a todo el mundo es que yo estoy enamorado de tal persona, el amor moría. Entonces, vamos que era, en ese sentido el amor es algo que incumbe única y exclusivamente a quienes están involucrados. No, cuando se da la posibilidad de que se divulgue ese amor y por lo tanto intervengan unas personas externas al vínculo, pues entonces evidentemente el amor desaparece. Sí. ¿No? Claro, sí, claro, pero Proust está haciendo otra cosa, ¿no? O sea, Proust también, digamos, está viendo la idea del secreto, pero por otras razones, que tienen que ver con el hecho de ser una especie de hebreos en la sociedad francesa, ¿no? Una especie de judíos en la sociedad francesa, ¿no? El hecho de que el amor que Charlus siente por otros hombres está simplemente por fuera de los códigos sociales. Es una elaboración por otro camino, ¿no? Vale, no, entonces creo que tenemos que suspender nuestra improvisación en este punto porque nos llegamos mucho más lejos, ¿no? ¿Qué iba a decir, Leonardo? Estoy pensando en un libro que se llama La inteligencia de las flores, de Maurice Matlin, y él ahí expone la tesis, es un libro muy hermoso, expone la tesis de que el color, la forma de los pétalos, son estrategias, y por eso se llama la inteligencia de las flores, que la naturaleza, que las flores han diseñado, no solamente para atraer a los insectos, sino para que cuando pasen por determinada estructura de su anatomía, procedan con las labores de polinización. ¿Sí? Estoy pensando en el tomo 2, a la sombra de las muchachas en flor. Creo que desde ese título él también está, pues Proust está sentando esa manera de entender como esas fuerzas de la atracción. Y si vemos cómo funciona esa noche la fiesta, podría ser visto como las flores que están como en esa noche, como en la mayor floración posible, ¿sí? A ver a quién captan. Me acuerdo mucho de la Madame Aubert, que su fiesta va a ser el día siguiente, y pues que está tratando de recoger. Está reclutando gente afín para eso, ¿no? Yo siento que también se podría ver que esa derrota que tiene Marcel esa noche con Albertine es como que él no supo diseñar el asunto para ser verdaderamente atractivo, porque finalmente ella termina yendo a la casa de él como un poco a regañadientes, ¿sí? No solamente va a regañadientes, sino que va y Marcel la regaña y la hace ir, ¿no? Lo cual es todavía peor. Beckett, bueno,
no vamos a volver al cuento de Becker. Becker en 1929 escribió un ensayo sobre Proust, un ensayo muy famoso en la historia de las interpretaciones de Proust. Y Becker dice algo que es muy bonito, dice, para volver a esta imagen de lo vegetal, dice, los personajes de Proust son como las flores, tienen sus genitales al aire, ¿no? O sea, la vida genital está ahí, al aire, como un elemento central de las relaciones amorosas, ¿cierto? Y una forma de verlo podría ser esta que Leonardo está diciendo, ¿no? En la fiesta es como si todos fueran flores, ¿no? Que tienen al aire sus órganos reproductivos tratando de captar, ¿cierto? De captar a las otras criaturas, ¿cierto? Y de poder tenerlas aunque sea un momento. En todo caso también hay otra cosa aquí que empieza a surgir en busca del tiempo perdido, y es la idea de que en todo caso, pues por supuesto, Proust está muy lejos ya de la tradición del amor puro, incontaminado, ¿no? De la amada única, ¿cierto? Sino que más bien el amor es una especie de, en primer lugar, sentimiento social, ¿cierto? Que digamos, se desenvuelve socialmente también, y que se desenvuelve socialmente a través de esta metáfora que hemos hecho de en la fiesta todo el mundo, ¿no? Tratando de atraer a los otros, ¿cierto? Que tiene dimensiones y códigos que por otro lado no son reconocidos por todo el mundo, ¿cierto? Es decir, que efectivamente los homosexuales en su encuentro se reconocen como homosexuales a partir de la forma en que miran, a partir ¿no? de una mirada, de un gesto, de un tono de voz, etcétera. Que tiene también instituciones como el matrimonio, y en este caso piensa uno, por ejemplo, en el matrimonio Baubert, ¿no? En donde él es marcadamente homosexual, amigo de Charlus, cuando se reúnen y empiezan a hablar de muchachitos, y su mujer, que como compensación se ha vuelto hombre, ¿no? Que como compensación se ha vuelto hombruna, ¿cierto? Y entonces el matrimonio también implica una relación de interacción entre dos sexualidades en las cuales unas se responden a otras, y eso quizás pueda ser el matrimonio armónico. Pero por otro lado también hay algo, y esto sí caracteriza al protagonista, y es la idea de que el amor es algo transitivo, ¿no? De que el amor es algo que va de un objeto a otro, de que ayer estuvo en Gilberta, hoy está en Albertín, y mañana estará en otra parte, ¿no? Mañana podrá estar en cualquier otro lugar. Y junto a eso me parece que introduce otro elemento que yo no sé si ustedes lo han visto en otros relatos, quizás en Tolstoy, y es la idea de que ese amor, en todo caso, es de alguna manera la reconstrucción y la revivificación, por decirlo así, de circunstancias amatorias muy primitivas de los sujetos, ¿no? Que están ligadas, por ejemplo, a el amor de, qué sé yo, ¿no? Por la abuela, el amor por la madre, ¿no? Y lo que hay en cada amor es una especie de reconstrucción de una circunstancia primitiva, ¿cierto? Estoy pensando en un pasaje muy particular, en el cual Marcel recuerda, a ver si yo tengo aquí el pasaje específico para... Marcel tiene una conversación telefónica con Albertine, ¿no? Habla con ella y le dice, bueno, hace todo un juego además. También esos códigos del amor son muy interesantes, ¿no? Ese juego del enamorado, de mirar a ver cómo cerca a la enamorada, ¿no? Y cercarla retóricamente, ¿no? Diciéndole, bueno, no venga, pero es que si usted no viene va a pasar esto, ¿no? Y de pronto surge un temor en Marcel, dice, y el temor que yo sentí de que Albertina pudiera no venir, porque Albertina llega a decirle, no, pues entonces no voy, me hizo pensar en aquellos momentos de la infancia en los cuales venía Francisca, la sirvienta, al cuarto de él, porque la mamá tenía visitas y estaba atendiendo una comida, a decirle que su madre no iba a despedirse esa noche, que es de hecho la escena con la cual casi que abre En busca del tiempo perdido, ¿no? El niño que está en su casa. Y en ese sentido me parece que lo que hace Proust es introducir un montonón de dimensiones
del fenómeno amoroso que no siempre están muy claras, ¿cierto? Es decir, que no siempre son evidentes, y yo no sé, ustedes lo saben más que yo, no sé qué tan evidentes son en la tradición sobre el tema que uno pueda revisar, ¿no? Por supuesto, Proust es contemporáneo de Freud y en esa medida ese descubrimiento que hace él tampoco es que sea, no digo no original, pero digamos está pasando al mismo tiempo que lo está haciendo Freud, ¿no? La idea de que el amor por Albertine y el temor de la ausencia de Albertine es en última la actualización de un sentimiento muy primitivo en el cual Marcel tenía miedo de que su madre lo abandonara, que su madre no le diera el beso de buenas noches, ¿cierto? Ese es otro elemento que aquí está muy interesante. Hay algo más también que desarrolla Proust en este tomo, y lamentablemente eso no lo leímos, y simplemente lo dejo como sugerencia porque además es muy interesante, ¿no? Y es el papel de los celos en el conocimiento que implica el amor, ¿no? Es decir, los celos son una pasión que se parece a la del científico, que se parece a la del detective, una pasión por la verdad, porque el objeto amado es una incógnita que debe ser revelada, ¿no? Y los celos entonces son de alguna manera el motor que hace que el proceso del amor sea también un proceso de investigación y de conocimiento, ¿cierto? Pero eso no está lamentablemente en esta parte. No sé qué más podemos decir sobre este pasaje.